Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestren mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Dios les bendiga, mis hermanos. Entonces, vamos a seguir con otra sesión, un nuevo estudio. Y empezamos con el primer tema del libro de Santiago, que empezamos con la introducción en la sesión anterior. Hablamos sobre el propósito del estudio, ¿cierto? En ese propósito de lo que el Señor quiere en medio de los tiempos, el propósito de la iglesia en medio de los tiempos. Y hablábamos también de varias conclusiones que sacamos en la primera sesión. Amén. Ahora ya que pudimos poner el tema, o sea, podemos poner el libro, vamos a empezar a hablar de los temas y empezar a estudiarlo. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios bendiga sus vidas. Vamos a hacer una oración y luego de eso, de la oración, vamos a dejar a nuestro hermano Andrés Parada, que va a ser el que va a empezar con el primer tema en esta primera sesión. Amén. Oramos al Señor en esta hora. Padre eterno, Dios amado, te damos gracias en esta hora, porque nuevamente, Señor, nos tienes aquí, mi Señor, conectado junto a mi hermano, Señor, para poder, Señor amado, empezar esta sesión, Señor amado, este estudio, aleluya, que tú has querido, Señor amado, que podamos poder meditar en él, Señor amado, y entender aún más tu hermosa palabra, Señor amado. Perdona todas nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, sea alabándonos con tu sangre preciosa y uniéndonos, Señor, como pueblo, Señor amado, con mis hermanos, y poder hablar una misma cosa, Señor amado, y también poder entender los propósitos que tú tienes para nuestras vidas, Señor amado. En esta hora rogamos por cada hermano, cada hermana, por cada uno que pueda estar escuchando, Señor, va a poder escuchar, Señor, este video, esta sesión, aleluya, con el tema del día de hoy, Señor. Te pedimos tu bendición y tu compañía en esta hora, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios le bendiga entonces. Amén. Nuestro hermano Andrés Parada entonces va a tener la oportunidad y él va a ser el tema en el día de hoy. Amén. Dios le bendiga, hermano Andrés. Amén. Que el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. Gracias le doy a Dios primeramente una vez más por lo que Él nos da y por estar compartiendo esta segunda sesión, seguir compartiendo del libro de Santiago y por la oportunidad que me da el Señor de poder compartir también de su palabra. Amén. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el libro de Santiago, el capítulo 1, del versículo 2 al versículo 11, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. Amén. Que el Señor nos pueda bendecir, que el Señor pueda ayudarnos la lectura de su palabra. Al comenzar, me llamaba mucho la atención el título que aparece en la versión. Dice que la sabiduría que viene de Dios. O sea, puedo pensar que también hay sabiduría terrenal, pero no es una sabiduría que es de Dios, ¿cierto? No es la misma sabiduría que nosotros podemos pedir o que nosotros podemos tener de parte de Dios. Y nos dicen los versículos, dice que el que quiera sabiduría, pídala a Dios. El libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, si no tenemos temor de Jehová, no vamos a poder tener sabiduría, porque es el comienzo para poder tener sabiduría, es el temor de Jehová. Y siguiendo con el primer versículo, en este caso el versículo 2 de esto que hemos leído, me llama mucho la atención, porque dice, hermanos míos, y lo dice, como decíamos en la sesión anterior, somos hermanos, nos trata como hermanos Santiago, ¿cierto? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Que el Señor nos pueda bendecir. Cuando hablamos de tener por sumo gozo, ese sumo en algún momento me llamó la atención, y buscando sumo quiere decir lo más alto, lo más elevado. A eso se habla de cuando habla de sumo. Entonces el apóstol nos dice a nosotros que cuando estemos en diversas pruebas, tengamos por un gozo extremo o un gozo alto. Cuando estemos en un gozo alto, que tengamos mucho gozo, a eso se refiere, que tengamos demasiado gozo cuando nos encontramos en diversas pruebas. Cosa difícil que podemos tener muchas veces, porque cuando estamos en una prueba, yo creo que lo que menos tenemos es gozo. Siempre hay tristeza, siempre hay, nos sentimos como con una carga, que nos cuesta salir adelante, que nos cuesta levantarnos muchas veces, pero el apóstol en estos versículos nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El apóstol Santiago, cuando habla de tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, nos habla y nos dice, o nos considera las pruebas como inevitables. O sea, no se pueden evitar. Y creo que es necesario que de repente pasemos las pruebas. Para tener victoria, tenemos que pasar la prueba. Para tener victoria, tenemos que ir a la batalla. No podemos tener una victoria si no hay una batalla, si no hay una lucha. ¿Cómo vamos a tener una victoria si no tenemos una lucha? Entonces, él dice que cuando nos hallemos en diversas pruebas, dice, al mismo tiempo las pruebas son ocasiones para el gozo. Que es como, pareciera que sonara un poco contradicción. O sea, paso la prueba, tengo gozo, es como que no pareciera que no cuadrara mucho. Pero dice que las pruebas son ocasiones para el gozo y no una resignación desalentadora. A eso se refiere Santiago, que las pruebas deben ser para un gozo para nosotros, son ocasiones para tener gozo y no una resignación desalentadora. Podemos tener por sumo gozo en medio de las pruebas debido a que son utilizados para producir, y lo que habla el otro versículo más abajo, para producir paciencia. Amén. ¿Qué es la paciencia? ¿Qué podemos decir sobre la paciencia? Que proviene, bueno, voy a un poco un contexto histórico de la palabra paciencia, proviene de la antigua palabra griega upomone, upomone, ¿ya? Y esta palabra no describe a una espera pasiva, sino el sufrir sin rendirse.
A eso se refiere la palabra paciencia en el contexto histórico del griego, que es upomone, que es sufrir sin rendirse. ¿Tenemos paciencia? Los que nos puedan ver, ¿tendrán paciencia? Que nos bendiga el Señor. No es tanto la cualidad que te ayuda a esperar calladamente en la sala de espera de un doctor, ¿no? Eso cuando se demora el doctor en llamarnos y esperamos. No se refiere a eso. No se refiere a eso del tener paciencia o a lo que está hablando esta palabra precisamente. Sino es la cualidad que nos ayuda a terminar, mire, un ejemplo, que nos ayuda a terminar el maratón. Cuando la vuelta es larga, cuando corren y se arman de paciencia para poder llegar y poder obtener la victoria. La palabra griega, esta upomone, proviene del upo, que es bajo, y, es upemeno. Y el meno es el estar o soportar o permanecer. En su raíz significa que es el permanecer en lo más bajo. A eso se refiere, upemeno, no upomone, upemeno, que es el permanecer en lo más bajo. Amén. Entonces dice que tiene la imagen de alguien bajo, una carga pesada, y el tener la resolución de permanecer allá en el lugar y de tratar de escapar. No quiere decir que solamente vamos a escapar y no pasemos la prueba. La palabra nos enseña a nosotros, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, cuando nos sintamos ahí, cuando estemos en medio de la prueba, tengamos por sumo gozo, porque sabemos que la prueba de nuestra fe dice que produce paciencia. Amén. Que el Señor nos bendiga. La fe es probada a través de las pruebas. Ahí sabemos que tenemos fe cuando estamos en medio de la prueba para poder salir de ella. La fe es probada a través de las pruebas y no es producida en las pruebas. Las pruebas revelan qué tipo de fe tenemos. No debido a que Dios no sepa qué tipo de fe tenemos. O sea, Dios sabe nuestra fe y nosotros debemos estar claro. Dice, no sepa de qué tipo de fe tenemos, sino para hacer nuestra fe evidente a nosotros mismos. O sea, el Señor nos manda las pruebas para ver en qué etapa nos encontramos nosotros. ¿De qué manera está nuestra fe? ¿De qué manera estamos confiando en el Señor? ¿De qué manera nosotros estamos sirviendo al Señor? ¿De qué manera nosotros estamos buscando al Señor? Cuando nos encontramos en las pruebas. Hoy en día hay muchos que hablan solamente de victoria, solamente de bendición, solamente de que todo es bonito, que todo es color de rosas. Entonces cuando nos hallamos en la prueba, o cuando viene la prueba, sí, pero esto no me lo enseñaron a mí, pero esto no me lo explicaron, no me dijeron. Entonces, ¿qué nos hace el libro de Santiago? ¿O qué nos dice la lectura? De que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, nosotros debemos tener esa fe que cuando estamos bien. La misma fe, las mismas ganas, el mismo ánimo que nosotros tenemos cuando estamos bien, debemos tener en medio de la prueba. Es difícil. Muchas veces como seres humanos se nos complica, se nos hace difícil el poder tener un gozo más, y lo que dice Santiago, un sumo gozo para poder encontrarnos o para poder salir adelante en medio de la prueba. Que el Señor nos pueda bendecir. Dice, y es como una pregunta, dice, si las pruebas no producen fe, entonces, ¿qué lo hace? ¿Qué produce la fe? Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es edificada en nosotros mientras oímos y entendemos y confiamos en la palabra de Dios. Eso produce la fe. ¿Qué es lo que produce paciencia? Las pruebas no producen fe, pero cuando las pruebas se reciben con fe, estas producen paciencia. ¿Pero qué paciencia? Pero paciencia no es inevitablemente producida en tiempo de prueba. Si las dificultades se reciben con incredulidad y quejas, escuchen, si las dificultades se reciben con incredulidad y quejas, las pruebas producen amargura, lo contrario de gozo. ¿Se fija? Y desaliento. Este es el porqué Santiago nos exhorta el tener por sumo gozo. ¿Para qué? Para que la prueba no sea amarga, sino que podamos tener aliento, podamos tener ánimo, podamos soportar y podamos pasar la prueba para que obtengamos nuestra victoria. ¿Amén? Esa es lo que
la palabra del Señor nos habla en ese contexto, estos versículos. En el versículo del 5 al 8 más o menos nos explica y nos dice cómo recibir la sabiduría que nosotros necesitamos, pero de Dios. Es la que al principio decíamos nosotros que el comienzo de la sabiduría o es el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces puede haber sabiduría de Dios, también puede haber sabiduría terrenal, que no es la que nosotros necesitamos, sino que la que nosotros pedimos, o la sabiduría que viene de Dios, como dice el título de lo que nosotros leemos. Mire, voy a leer un pasaje, dice, y si alguno de vosotros, lo que dice los versículos de la palabra, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice que las pruebas son temporadas necesarias para buscar sabiduría. ¿Cuál sabiduría? Sabiduría de Dios. Muy a menudo no sabíamos que necesitábamos sabiduría, sino hasta nuestras pruebas. ¿Sí? Porque cuando está todo bien, cuando nos sentimos bien, cuando nos encontramos bien, cuando pareciera que todo anda en color de rosas, ni siquiera necesitamos sabiduría porque todo nos sale bien, todo está saliendo bien, entonces pareciera que no necesitáramos sabiduría. Pero ¿cuándo necesitamos sabiduría? ¿O en qué momento nos damos cuenta que necesitamos la sabiduría de Dios? En el momento cuando nos encontramos en la prueba, cuando nos encontramos en medio de la dificultad, cuando nos encontramos en ese momento de ahogo que quizás no podemos salir, o no encontramos la salida, o no sabemos cómo avanzar en medio de la prueba. Cuando nos encontramos ahí, como Pedro cuando quiso caminar por encima del agua, igual que el Señor, y empezó a ahogarse y empezó ahí, ayúdame, Señor. Muchas veces nos encontramos de igual manera. Ahí nos damos cuenta que necesitamos esta sabiduría de Dios. Que el Señor nos bendiga. Dice, debemos de saber si una prueba en particular es algo que Dios quiere que eliminemos por fe o que perseveremos por fe, y esto requiere sabiduría. Debemos entender para qué o por qué estamos en medio de la prueba. Yo creo que es importante para nosotros como cristianos el por qué o el para qué estamos pasando la prueba. Decíamos en la sesión anterior y comentaba que siempre Dios tiene algo para nosotros y quiere algo de nosotros. Y ahí es donde debemos demostrar, debemos comprender qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios tiene para nosotros. Siempre, hermanos, y los que nos puedan ver, cuando estamos en medio de la prueba, no es para que el Señor nos quiera hundir más, sino es para demostrar que realmente somos hijos de Dios y que nuestra confianza está plena, está puesta en Dios. ¿Para qué? Porque tendremos una victoria. Si no hay lucha, no hay victoria. Tendremos una victoria. El Señor podría hacer quizás, como decimos vulgarmente, un chasquido de dedos y poder quitarnos la prueba. Pero el Señor quiere que nosotros soportemos la prueba, que nosotros pasemos las pruebas, que nosotros quizás nos encontremos en medio de la dificultad. ¿Para qué? Para que adquiramos, para que le pidamos sabiduría. Y nos dice que Él nos va a dar abundantemente sin reproche. Que el Señor nos pueda bendecir. En las pruebas necesitamos sabiduría, mucho más que el conocimiento. El conocimiento es información en bruto, pero la sabiduría sabe cómo usar aquel conocimiento. Alguien ha dicho que el conocimiento es la habilidad para desarmar las cosas, pero la sabiduría es la habilidad para unir las cosas. Pídala a Dios, mire qué importante, pídala a Dios. Para recibir sabiduría, simplemente debemos de pedir a Dios. ¿Quién da sabiduría? Cuando decimos abundantemente, queremos decir que nos da sabiduría generosamente y sin despreciar nuestra petición. O sea, Él no se hace a un lado o no deja de no le voy a dar sabiduría, sino que la da sin reproche. O sea, no desprecia nuestra
petición. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos pueda bendecir. Pero pida con fe. Mire qué importante. Qué importante el pedir la sabiduría, pero pida con fe. Nuestra petición de sabiduría debe de hacerse como alguna petición, como cualquier petición que podamos tener delante del Señor, sin pedirla con fe. Cada vez que pedimos algo al Señor, cada vez que buscamos al Señor, cada vez que nos acercamos, como dice el libro de Hebreos, confiadamente al trono de la gracia, debemos hacerlo con fe. Debemos hacerlo creyendo. Fe es creer. Debemos hacerlo creyendo que el Señor nos va a responder y nos va a dar lo que nosotros le estamos solicitando. Con fe, sin dudar en la habilidad o deseo de Dios, o es el deseo de Dios, más bien dicho, de darnos su sabiduría. Que el Señor nos bendiga. Esto muestra el tipo de corazón que necesitamos cuando buscamos la sabiduría de Dios a través de las Escrituras. Un corazón que cree en la palabra de Dios y que cree que nos habla el día de hoy. Eso es fe. Eso es que tenemos que creer que Dios cada día, y no tan solamente hoy, sino que cada día, a través de su palabra y por su palabra, Él nos habla en cada momento y Él nos habla en cada día. Que el Señor nos bendiga. Mire, un consejo de Santiago para nosotros. Está dentro de lo que estamos leyendo. Un consejo muy importante es no dudando nada. ¿Se fija? No dudando nada. Porque a veces pedimos y después decimos, ¿me lo dará el Señor? ¿Cómo puedo comprender que el Señor me dio sabiduría? El libro de los Proverbios dice que Salomón le pidió sabiduría al Señor. Podía haberle pedido un montón de cosas o cualquier otra cosa, pero ¿qué pidió él? Él pidió sabiduría. Pero ¿cuándo se dio cuenta Salomón, o podemos nosotros leer a través de la Escritura ahí, que el Señor le había dado sabiduría a Salomón? Cuando estas mujeres vinieron y se presentaron delante de él, cuando una de ellas se había acostado sobre su hijo y lo había matado, ¿cierto? Ahí se dio cuenta que la sabiduría estaba en él. La sabiduría de Dios, la sabiduría que él había pedido a Dios, estaba en él por el juicio, por el resultado final que tuvo aquel juicio que el rey Salomón había hecho. Y lo podemos leer y nos podemos dar cuenta. Que el Señor nos bendiga. Dice que el que duda, está falto de fe, no debería de esperar o no debería de recibir cosa alguna del Señor. Hermanos, qué importante es tener fe, qué importante es pedir al Señor la sabiduría con fe, no dudando nada. A veces, como decía anteriormente, creemos que tenemos la sabiduría de Dios, pero a veces quizás es conocimiento nomás. Quizás, pero debemos tener la sabiduría de Dios. Dice, esta falta de fe y confianza en Dios también muestra de que no tenemos fundamento. Dios nos ayude. ¿Cómo? ¿Y cómo nos damos cuenta que no tenemos fundamento? Porque somos inconstantes en todos nuestros caminos. O sea, esta falta de fe, esta falta de confianza, esta falta de creer. Mire, más que de creer en Dios, de creerle a Dios, de creerle a su palabra. Esto es lo que nos está diciendo, de creerle a su palabra, de creerle a lo que Él ya está escrito. 1 Timoteo 3:16 dice que toda palabra es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, ¿cierto? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, nos habla la palabra. Entonces, si tenemos esta falta de confianza, si estamos dudando a lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, no tenemos fundamento. Esto nos hace inconstantes en todos nuestros caminos, en todos, no en algunos, sino que en todos nuestros caminos. Siempre quedamos a media, siempre quedamos a la mitad, siempre quedamos a la espera, siempre quedamos ahí sin poder avanzar. Que el Señor nos pueda bendecir. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El pedir a Dios, pero el pedirle a Él, dudando de alguna manera, muestra que nosotros somos de doble ánimo. O sea, yo le voy a pedir al Señor y le pido al Señor lo que necesito, en este caso la sabiduría, le pido sabiduría al Señor, pero lo hago con duda. O sea, ¿para qué le voy a pedir si no voy a creer que el Señor me la va a dar? ¿Para qué le voy a buscar si no le voy a creer? ¿Para qué voy a oír su palabra si no le voy a creer a lo que su palabra me dice?
Entonces el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Hasta en nuestras peticiones podemos ser inconstantes, porque pedimos algo, pero dudamos si lo vamos a recibir o no. Voy a pedir, como decimos, voy a ir a pedirle por si acaso al Señor, ¿ah? Por si quiere darme. Pero el Señor nos dice que pidamos, dice que nos da abundantemente, sin reproche, sin despreciar nada, que pidamos la sabiduría a Dios. Debemos pedirle con fe, con certeza, creyendo que el Señor nos va a dar la sabiduría, para que así no tengamos este doble ánimo, sino que podamos ser constantes en el camino del Señor y podamos creerle a su palabra. Cuesta, hermanos, cuesta muchas veces pedirle al Señor y creer que va a venir, porque, ¿sabe? A veces nosotros queremos que nosotros le estamos pidiendo al Señor y nos levantamos quizás de la oración, ya lo queremos al tiro. Pero a veces el tiempo del Señor, la voluntad del Señor es perfecta. Él sabe cómo, cuándo y dónde. Nosotros queremos todo al tiro. A veces hasta quizás oramos hasta con un ojo medio abierto para ver si está llegando lo que le estamos pidiendo al Señor. Pero debemos esperar la voluntad de Dios. Debemos esperar que Dios es perfecto. Él nos conoce. Él conoce nuestro mañana. Dice, porque son más altos mis caminos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Que tengamos la paciencia de poder esperar. Que tengamos esa paciencia, que esperemos aunque estemos en lo más bajo, aunque estemos allá al fondo, ahogándonos, hundiéndonos, esperemos que el Señor nos va a sacar en victoria, que tengamos ese sumo gozo en medio de todo, que el Señor nos va a sacar en victoria. El Señor nos pueda bendecir. Dice que es el estar a mitad del campo entre la fe y la incredulidad. Eso es ser de doble ánimo. No, si yo le voy a pedir al Señor, pero no sé si me lo va a dar. Y estamos ahí. No, si yo le creo a Dios, yo creo en su palabra, pero ¿me lo dará? Y empezamos a dudar y empieza aquello en nosotros. Eso ya es ser de doble ánimo. Y su palabra lo dice, lo leíamos, que al de doble ánimo, nada. Que el Señor nos pueda bendecir. En Marcos 24 había un hombre que vino a Jesús y le dijo, Señor, yo creo, ayúdame en incredulidad. Y no era de doble ánimo. Él quería creer y declaró lo que creía. Su fe era débil, pero no estaba teñida con duda de doble ánimo. Hay una cosa diferente. Cuando le confesamos al Señor, cuando nos confesamos delante de Él, cuando dice, como decía anteriormente el libro de Hebreos, dice que nos presentamos delante de Él y dice que podamos entrar confiadamente al trono de la gracia, donde hallaremos gracia para el oportuno socorro. El Señor nos pueda bendecir. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. ¿Cierto? Lo dice la lectura al final ya. Porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Tanto como es para el humilde el regocijarse cuando son exaltados, ¿cierto? Cuando en humildad somos exaltados, ¿cierto? Nos regocijamos y nos alegramos, ¿cierto? Cuando nos exalta el Señor, ¿cierto? También es apropiado, pero más difícil para los grandes, para los ricos en este caso, el regocijarse cuando en las pruebas encuentran humillación. Cuando estamos ahí arriba, como hombres, nos sentimos importantes y mejor que todos, y de la noche a la mañana estamos abajo. ¿Cómo se siente uno? ¿Cómo se sienten los ricos? Te da el ejemplo acá el libro de Santiago entre alguien pobre, quizás alguien rico, o entre alguien humilde o alguien que no es humilde, sino que es como, ¿cierto? ¿Cómo se encontrará? ¿Cuál es la diferencia? Cuando estamos abajo y el Señor nos pone arriba, ¿cierto? Que es mucho mejor que cuando estamos arriba y después nos encontramos aquí abajo. Pero en donde nos encontremos, hermanos, sea la situación que estemos pasando, sea el momento que estemos viviendo, tengamos por sumo gozo de buscar a Dios, de creerle a Dios, de no ser de doble ánimo, de no pedir las cosas dudando, sino de poder salir adelante. Que el Señor nos bendiga.
Como el hermano pobre se olvida de toda su pobreza en la tierra, así también el hermano rico olvida toda su riqueza en la tierra. Por la fe en Cristo, los dos son iguales. Que el Señor nos pueda bendecir. Dice, porque Él pasará como la flor de la hierba. Las pruebas sirven para recordar a los ricos, a los grandes, que a pesar de que piensen que están cómodos en esta vida, es solamente esta vida. Recuerden que nosotros vamos a otro lugar. Tenemos otra morada preparada por Cristo. Que el Señor nos bendiga. Dice, es solamente esta vida, la cual se va a desvanecer como la hierba, la cual se seca, y la flor, la cual se marchita. Estamos de paso. Hay una alabanza que dice, peregrino soy aquí, ¿cierto? Entonces dice que en la tierra de Israel, un ejemplo, en la tierra de Israel hay una variedad de hermosas flores que florecen a vida cuando llegan las lluvias, pero duran por un corto tiempo antes de que se sequen. En la escala de la eternidad, esto muestra lo rápido que se marchitará el rico en todas sus empresas. Podemos hacer mucho, podemos tener muchas cosas, pero si no buscamos a Dios, si no está Dios primero en nosotros, porque su palabra, Mateo 6:33 nos dice, más primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. O sea, si Dios no está primero en nosotros, si Dios no es el gestor de todo lo que tenemos, si Él no es el principal de todo lo que somos o lo que podemos tener, de nada nos sirve, porque en algún momento, después de esta vida pasará, esta vida se nos marchitará, y todo lo que hayamos logrado y todo lo que hayamos tenido, todas aquellas cosas la perderemos y todo eso se va a eliminar. Pero si no está Dios con nosotros, nos vamos a entrar a ese lugar que Él tiene preparado para nosotros. Un hombre dice que agrandó sus graneros, dice su palabra, dice que crecieron sus graneros, dice que hizo algo más grande. Y le dijo, y de repente una voz le dice, necio, esta noche vienen por tu alma, y todo lo que has conseguido y todo lo que tienes, ¿para quién va a quedar? Su palabra nos dice que hagamos tesoros en los cielos. Quiero darme la explicación y quiero dar a entender que no es malo quizás que juntemos dinero, que tengamos dinero, pero el primero en nuestra vida tiene que ser Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino y su justicia. Y estas cosas os serán añadidas. La riqueza o el dinero o las cosas materiales que podemos tener, hermanos, eso no es bendición. Eso es añadidura. La bendición para nosotros es la sabiduría. La bendición para nosotros es poder estar un día con Cristo allá en ese lugar que tiene para nosotros. Una cosa es bendición, otra cosa es añadidura o las cosas materiales. Son añadiduras que el Señor nos da. Que el Señor nos pueda bendecir, que el Señor nos pueda ayudar. Hermanos, para terminar, quiero decir algo, quiero leer algo. Cuán importante es para nosotros. A lo mejor lo hemos leído un montón de veces. Gálatas 5:22. A lo mejor lo hemos leído un montón de veces. Si usted se fija, dice que debemos tener gozo, de que debemos tener fe y que debemos tener paciencia. Nos habla ahí la palabra del Señor. Y Gálatas 5:22 dice algo que a mí me llama mucho la atención porque dice en el versículo 16 o antes de, en el título de esa lectura, dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. No los frutos del Espíritu. Dice, y el fruto del Espíritu. ¿Se fija? Las obras en plural y el fruto del Espíritu en singular. Pero el fruto del Espíritu no está compuesto por una cosa. Y esto es lo que quiero leer. Más, dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Se fija? Santiago nos hace entender que dentro de la composición de este fruto, que es el fruto del Espíritu, dentro de la composición de este fruto, la paciencia, la fe, el gozo está dentro. ¿Cómo podemos saber que tenemos el fruto del Espíritu? Es que yo tengo paz,
pero no tengo gozo. Entonces, ¿estamos o tenemos el fruto del Espíritu? Porque es el fruto, no los frutos. No es como cuando hablas de las obras de la carne, sino que hablas de el fruto del Espíritu. O sea, todo esto componen el fruto del Espíritu. Que el Señor nos pueda bendecir, que el Señor nos pueda ayudar. Él sea con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes, el hombre doble ánimo sin constante en todos sus caminos. Pidámosle a Dios, acerquémonos a Dios. Me llama mucho la atención la lectura porque pareciera que fuera como difícil o pareciera que fuera como, no, se me hace complicado el poder cumplir esta palabra, el poder hacerlo, porque me he encontrado en diversas pruebas, me he encontrado en muchas situaciones. Yo sé que más de algunos de los que nosotros cuatro y de los que van a ver este video se han encontrado en medio de la dificultad, se han encontrado en medio de la prueba. Y a veces en vez de buscar la salida en el Señor, empezamos a buscar la salida en otras cosas, en un familiar, en un amigo, en alguna persona. Y empezamos a buscar la salida. Pero la salida está, como he escuchado a algunos predicadores, la salida está a 50 centímetros de nosotros. Ahí encontramos nuestra salida. Pero el problema de nosotros es que lo hacemos dudando. Lo hacemos dudando. Podría contar quizás algunas experiencias, quizás más adelante dentro de esta sesión, pero el Señor sí ha sido conmigo, el Señor ha sido con cada uno de nosotros y yo sé que cuando pedimos al Señor sin dudar, cuando pedimos al Señor sin creyendo que Él lo va a dar, porque como decía, a veces queremos las cosas al tiro, a veces queremos que todo salga así como en un chasquido de dedos, pero no es así. A veces el Señor conoce mejor que nadie todas las cosas. Él conoce mejor que nadie el tiempo de Dios es perfecto, es perfecto. Cuando algunos han escuchado por ahí, Dios tarda pero nunca olvida, ¿cierto? Hay un dicho bien popular, Dios tarda pero nunca olvida. Hermanos, Dios no tarda. Dios nunca tarda, Él llega en el momento preciso, en el momento justo. Dios no tarda, menos olvida. Él llega en el momento justo, Él llega en el momento preciso. Él quiere saber cómo nos encontramos nosotros como sus hijos, como cristianos, como creyentes. ¿Cómo nos encontramos nosotros? ¿Cómo está nuestra fe en medio de la prueba? ¿Qué hacemos en medio de la prueba? ¿Nos hundimos o nos gozamos para salir con aliento, para tener más, para poder soportar la prueba, para poder seguir adelante? Porque si nos viene la amargura a nosotros, si viene la tristeza a nosotros en medio de la prueba, créanme que nos va a costar mucho salir. Debemos alentarnos, debemos orar, buscar de Dios y pedirle a Él que Él nos dé la sabiduría. Hermano, nos va a dar abundantemente sin reproche. Pero ¿cuándo? Cuando no tengamos ninguna duda. Que el Señor nos pueda bendecir, el Señor nos ayude. Dios le bendiga a usted, pastor, y también a nuestros hermanos y a todos en general. Dios les bendiga. Amén. Amén. Como decía, como habíamos hablado nuestro hermano Andrés que dirige, así que solo vamos a levantar la manito y usted, hermano Andrés, le va a hacer las preguntas. Así que, dirige usted nomás. Yo al final, después me entrega al final. Así Amén, que, amén. No sé si quizás nuestros hermanos alguna pregunta, algún aporte, alguna acotación, para que vamos ahí compartiendo un poco también de la palabra del Señor. Dios le bendiga a mi hermano Luis. Mi hermano Andrés, Dios le bendiga. Sí, lo que, bueno, escuchando atentamente a la palabra, a la enseñanza que usted nos daba, muy importante. De verdad que es difícil, creo yo, para todos, cuando escuchamos esto de que podemos, debemos gozarnos. Dice hasta lo sumo, amén, hasta lo más alto, un gozo grande, un gran gozo, amén, en medio de las pruebas. Y qué difícil, creo yo, para todos el poder encontrar ese gozo. No significa que vamos a andar con carcajadas, riéndonos en medio de la prueba, ¿no? Creo yo, Señor nos ayude, es para nosotros, dentro, en medio de la prueba, encontrar esperanza. Encontrar que hay en quien podemos confiar, que podemos
podemos llegar a alguien. Amén. Podemos confiar en que Dios va a hacer algo y ciertamente Él siempre lo hace. En su momento nos damos cuenta, muchas veces, a veces incluso han pasado tiempo que hemos estado probados, pero vamos viendo que Dios va mostrando su amor, mostrando su misericordia, y ciertamente el nombre de Él también es glorificado. Señor, nos ayude en eso. Porque a veces no pensamos, no meditamos en aquello de que el nombre de nuestro Señor puede ser glorificado a través de nuestras pruebas. Y eso tiene que ser un gozo para nuestra vida. Mi Señor, mi Señor, mi Salvador, aquel que salvó mi vida, mi alma, el que murió por mí, es glorificado a través de mi prueba, a través de mi aflicción. Lo que yo estoy padeciendo, o mi familia o mis seres queridos están padeciendo, Dios puede ser glorificado a través de esto. Y yo me gozo, me puedo gozar en ello, en eso, que Él sea glorificado, que su nombre sea enaltecido, y a la gente, amén, los que no entienden o que nos ven, puedan decir, este hombre, esta mujer, espera en su Dios, que no está derrotado, amén, no está hundido, sino todo lo contrario, que permanece firme, permanece constante, como también lo menciona aquí el hermano. Esa es la persona de doble ánimo, inconstante en sus caminos. Todo lo contrario es estar firme en el Señor, confiando en Él. A pesar de lo que estemos padeciendo, estamos firmes y constantes en Él porque confiamos y sabemos que Él es bueno. Y le quiero leer un versículo que estaba buscando, que encontré por ahí, Salmo 31, versículo 7, dice, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma y las angustias. ¿Ven? Puedo alegrarme y gozarme en la misericordia de mi Señor. Incluso no vea yo quizá una respuesta en el momento, pero dentro de su misericordia, hermano, usted si lo ha experimentado cuando oramos, clamamos al Señor, sabemos que Él está con nosotros. Él está ahí, amén, a nuestro lado. Y puede haber gozo, eso es importante. Puede haber gozo en medio de la prueba. Amén. Dios le bendiga, hermano Luis. Como decía nuestro hermano Luis, de verdad, no quiere decir que nos andemos riendo a carcajadas, pero dentro de nosotros, aunque estemos en medio de la prueba, puede haber ese gozo, puede haber eso que nos ayuda a alentar o eso que nos ayuda a creer que Dios está en medio nuestro, que Dios igual está con nosotros ahí. Y también nos sirve para poder demostrar, nos sirve para poder demostrar a los demás que realmente, como usted decía, en nuestro Dios esperamos y sabemos que nuestro Dios es el que nos ayuda a salir en medio de la prueba. Yo bendiga a nuestro pastor también ahí, que no levanta la mano. Yo le bendiga. Amén. Amén. Dios le bendiga. Creo que lo que habló el hermano Luis, lo que habló el hermano Andrés, algo muy importante que yo vi en el final de lo que expuso nuestro hermano Andrés, es que él expuso la doctrina, que es el Espíritu Santo. Era muy importante el fruto del Espíritu, y nombraba un solo fruto, ¿cierto? Y que eran varias cosas como un solo fruto. Eso es lo que no lo he escuchado nunca así, hay algo nuevo, siempre se aprende, siempre aprendemos algo. Pero eso es fundamental en esta palabra, yo creo que es muy fundamental. Porque ¿cómo va a haber gozo si no hay Espíritu Santo? Sí, creo que es fundamental en esta palabra para que tengamos ese gozo que, claro, como decía nuestro hermano, no hay una carcajada ni nada, pero el que ha conocido al Señor y ha conocido al Espíritu de Dios, el gozo del Espíritu de Dios, uno puede estar muy mal, pasando muchas pruebas, pero el regocijo que hay al orar, a entregarle el problema al Señor, el problema, la angustia, la enfermedad, lo que sea, hay un gozo, o sea, termina uno con gozo. Entonces, el sumo gozo que creo que dice nuestro hermano y lo que dice la palabra del Señor, el sumo gozo el Espíritu de Dios en nuestras vidas, totalmente el Espíritu de Dios y esos frutos que se empiezan a reflejar en las pruebas. Entonces, y lo que nos falta, yo tengo ahí unas anotaciones de lo que nuestro hermano Andrés pudo exponer, y es realmente da gozo cuando uno realmente entiende la palabra, cuando entendemos la palabra.
y es importante que cuando estudiemos cada tema, como lo hizo nuestro hermano Andrés, reconozcamos la doctrina, o sea, las bases de lo cual al final nos está hablando Santiago. Santiago nos está hablando que tiene que ir junto con la base y eso es el Espíritu Santo. O sea, aquí te dice, mano, pero si aquí no habla del Espíritu Santo, pero le está haciendo referencia. O sea, está plasmado en las pruebas del Espíritu Santo. O sea, está claro, como nuestro hermano nos indicó de los frutos, está plasmado totalmente aquí el Espíritu Santo cuando habla del gozo, como sumo gozo. ¿Qué más sumo gozo que el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Qué más sumo gozo que la presencia de Dios en nosotros? Para el que no puede tener el Espíritu Santo y que quizás no esté escuchando, es lo primero, yo creo que es lo primordial para soportar las pruebas, para enfrentar las pruebas, es la presencia de Dios en nuestra vida. Mire, de lo que pude yo anotar aquí, eh, lo primero es sabiduría de Dios para las pruebas. Si no teníamos el Espíritu Santo, no teníamos la sabiduría de Dios y no sabremos cómo pedir, o sea, pide con fe, no dudando. Pero si no hay Espíritu Santo en nuestras vidas, no va a haber ni fe, ni vamos a estar dudando. Eh, lo que algo también que me quedó, que también dijo nuestro hermano muy, muy, muy acertado, eh, que el propósito, la paciencia, me decía nuestro hermano, no sé si anoté bien, pero esperar luchando. ¿Cómo era la paciencia, hermano Andrés? Sí, así, esperar, para poder tener, por ejemplo, decía, para poder tener la victoria, hay que pasar la prueba. Déjeme buscarle lo que hablamos sobre Amén. un poco la paciencia para poder, eh, para poder que lo anote bien. Pero lo que Sí, entendí yo desde el gozo, cuando empezaba a hablar nuestro hermano Andrés, era que al final también había un gozo porque íbamos a ver qué nos faltaba. O sea, al final el Señor nos pasa por prueba y yo creo que eso pasaba con los cristianos. O sea, estamos pasando pruebas, persecuciones, lo que estemos pasando, el Señor nos va a demostrar o nos va a mostrar qué nos falta. Y muchas veces no sabemos lo que nos falta, pensamos que ya estamos completos, pensamos que estamos listos, casi vamos para el cielo. Amén. Pero la verdad es que nos faltan muchas cosas todavía. Entonces, cuando habla de estar completo y cabales, que habla más adelante. Pero hablemos de lo de la paciencia, hermano Andrés, que me decía. leíamos y decía yo que la fe es probada a través de las pruebas y no es producida en las pruebas. Las pruebas revelan qué tipo de fe tenemos. Dice, no debido a que Dios no sepa qué tipo de fe tenemos, sino para hacer nuestra fe evidente a nosotros mismos y a aquellos alrededor de nosotros. Lo que produce paciencia, las pruebas no producen fe, pero cuando las pruebas se reciben con fe, estas producen paciencia. Pero paciencia no es inevitablemente producida en tiempos de prueba. Si las dificultades se reciben con incredulidad y quejas, las pruebas producen amargura y desaliento. Este es el por qué Santiago nos exhorta el tener por sumo gozo, que es la respuesta de la fe en los tiempos de prueba. No sé si está lo que usted quería saber ahí. Amén. Sí, que aparte donde decía usted que la paciencia en el griego, al Ah, final, ya. sí, la paciencia en el griego lo que quería hacer es notar en una paciencia de que se me acabó la paciencia. No esa paciencia, es la paciencia de luchar, entonces esperar luchando. Entonces, pero lo que usted está diciendo es muy, también lo que tengo yo anotado aquí, que la prueba es la instancia para completar todo lo que nos falta. Sí, Al exacto. final es un gozo porque aunque no se tome, o sea, ¿cómo que gozo tener algo? Ustedes decían, ¿qué gozo tener la prueba? Pero es la instancia para que completemos lo que nos falta. Es el sufrir sin rendirse. Esa, La esa, paciencia proviene de la palabra griega upomone, y esta palabra no describe una espera pasiva, sino el sufrir sin rendirse. Ahí está. eso me pareció muy también puntual, muy, muy hermoso de esa parte, para poder entenderla y poder también enseñarle a los hermanos, a las hermanas, es sufrir sin rendirse. Sin rendirse. También, qué difícil, pero, Sí. pero a lo que vamos ahora es que todo lo que está diciendo Santiago, y todo el libro de Santiago es muy parecido, como que nos vienen muchas cosas encima,
y si no lo complementamos como lo hizo el hermano Andrés con la doctrina, con el Espíritu Santo, con la gracia, tiene que ir complementados juntos para poder darle un completo, o sea, darle un completo a lo que quiere, lo que se refería al final del libro, lo que se refiere a la escritura de este día, cuando nos habla de pedir con fe. Ya, yo quiero terminar para que el hermano Francisco también, también. Pero mire, ¿cuántos, y esto también me hice la pregunta a mí mismo, ¿cuántos hoy están pidiendo sabiduría cuando lo único que hacen es pedir otras cosas? Entonces, cuando el hermano hablaba de pedir sabiduría, pero hacerlo con fe, pero ni siquiera pedimos sabiduría. Entonces, creo que, o sea, queremos enfrentar la prueba y no hay gozo en nuestras pruebas, dice nuestro hermano, hay sufrimiento porque no enfrentamos las pruebas con gozo, o sea, no enfrentamos las pruebas como debemos enfrentarlas, pero ¿y estamos pidiendo sabiduría? Lo principal, o sea, yo para mi vida me hice esa pregunta, ¿estamos pidiendo sabiduría? ¿O llegamos y hacemos las cosas y llegamos y nos enojamos, llegamos y nos entristecemos, llegamos y hacemos las cosas porque al final no pedimos sabiduría? Entonces, y la duda que nos hablaba aquí también, y eso también para hoy en día la iglesia, ya apuntando un poco a lo que estamos también hablando del tema, los propósitos de Dios en la iglesia. ¿Era una iglesia que estaba dudando? ¿Una iglesia de que estaba de doble ánimo? ¿Una iglesia que era inconstante? Yo por mi parte digo que sí. Cada uno de nosotros. Hay algo de inconstancia, hay algo de duda. Entonces, ¿podremos recibir algo, como decía la palabra? O sea, le reclamamos al Señor, no tenemos nada, Señor. Me siento sin fe, sin ánimo, sin nada. Pero, y si primeramente, en mi vida no hay gozo, no hay el fruto del Espíritu. Si no empezamos del principio, yo creo que no podremos seguir en lo. Es como, no sé, hermano Andrés, la pregunta a usted. No sé si se entiende que es como una cadena, ¿ya? Es una cadena de que el Señor nos dice que tenemos que estar, de cómo teníamos que hacerla, cómo enfrentarlas, pero no hace como una cadena, como unos pasos. Pero si no empezamos por el principio, no, menos vamos a seguir para adelante. O sea, si primeramente no estamos pidiendo sabiduría, si primeramente no estamos enfrentando las pruebas con gozo. Entonces, y si no hay Espíritu Santo para que haya ese gozo. Entonces creo que todo es una cadena de cosas que nos enseña hoy día la palabra y yo creo que además que van a ver también de cadenas, porque más adelante incluso sigue soportando las pruebas para que le toca más adelante. Es toda una cadena que si no empezamos bien desde el principio o no estamos haciendo las cosas bien desde el principio, vamos a tener que volver, como estábamos hablando delante, volver al inicio, volver al comienzo, volver al camino para empezar desde ahora empezar a hacer las cosas bien. Hermano Andrés, ¿qué dice usted? Sí, como dice usted, sí, lo vi en un momento al leer que era así, es una cadena. ¿Y por qué quise complementar o por qué quise dejar el fruto del Espíritu? Porque es necesario. O sea, cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida, podemos comprender que debemos tener un gozo en nuestra vida en medio de la prueba, o nos hace entender a nosotros, o nos hace a nosotros, entender, comprender que aunque estemos en medio de la prueba, podemos salir de la prueba y no nos vamos a quedar ahí en medio, sino que sabemos, cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando Dios nos hace comprender esto y podemos comprender su palabra, que aunque no tengamos ese sumo gozo, pero sabemos que en un momento, creyendo, confiando en Dios, podemos salir de la prueba. Pero, como dice usted, sí, debemos de esto viene, como quieren decir, viene todo de la mano, viene todo ahí enganchado uno con otro, para poder salir de la prueba, para poder tener esa fe. El Espíritu Santo tiene que estar en nuestra vida. Pero, ¿por qué? Y si nos damos cuenta en el versículo 1, ¿qué es lo que dice Santiago ahí, en el versículo 1? Es algo que a mí me llama la atención. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión. ¿A quién le escribió Santiago? Hoy en día, a nosotros, los hijos de Dios, los cristianos. Y hablábamos y decíamos en la sesión anterior que era para los cristianos, para esta secta que iba creciendo. Hoy en día para nosotros. Entonces debemos buscar de Dios, debemos nosotros tener el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que empecemos a tomar esta cadena y tengamos un gozo o por sumo gozo. Mientras tengamos el fruto del Espíritu en nuestra vida, venga lo que venga, pase lo que pase, nos encontremos en la situación que nos encontremos, sabemos
que podemos seguir adelante, sabemos que podemos salir en medio de la dificultad y no nos vamos a quedar ahí. Diferente es aquel hombre que nunca ha confiado en el Señor, que no cree en Dios, o aquel hombre que nunca ha recibido el Espíritu Santo de Dios en su vida, que cuando está en medio de la dificultad, cuando está en medio de la prueba, en medio de los problemas, no hemos fijado. Yo creo que más de algunos conocemos a alguien. No hemos fijado cuánto le cuesta salir, cuánto le cuesta levantarse, cuánto le cuesta tener un ánimo, cuánto le cuesta el poder seguir adelante. Cuánto muchas veces hoy en día, estos que no han conocido a Dios o no han querido aceptar a Cristo como su Salvador personal, cuánto les cuesta poder levantarse quizás en medio de la depresión, en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad, cuánto les cuesta. Pero nosotros que hemos creído en Dios, ¿cómo está nuestra mente? ¿Qué es lo que pensamos? Sabemos que estamos en la prueba y muchas veces nos ponemos tristes también. Y quizás nos decae nuestro semblante, quizás a veces andamos como decimos nosotros, andamos bajoneados, pero sabemos que en un momento dado, si soportamos la prueba, como viene la siguiente sesión, el Señor nos va a levantar y nos va a sacar de en medio de esa situación. Pero, como dice usted, pastor, todo tiene que estar de la mano. ¿Por qué quise dejarlo? Porque creo que el fruto del Espíritu es importante para todo esto, para poder seguir la doctrina. Si tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, todo esto no es que sea más fácil, pero sí puede ser más llevadero. A veces estamos mucho tiempo en medio de la prueba, pero el Señor nunca nos deja caer. Cuando le confiamos, cuando le creemos a Dios, cuando le creemos a su palabra. Que el Señor nos bendiga. No sé, nuestro hermano Francisco, quizás, nuestro hermano Luis, alguna otra opinión. Dios les bendiga a nuestro pastor. Hermano Francisco, ¿qué habla? Le dijeron todo ya, ¿no? Sí, meditaba y en el capítulo anterior vimos la introducción del libro de Santiago. Y yo tengo esto en mi mente y siempre tengo a hacer esto, escudriñar un versículo en el contexto donde fue vivido, en el contexto donde fue escrito este libro, y lo dijimos en el capítulo anterior donde fue escrito. Yo siempre imagino que el apóstol Santiago le llegaron muchas cartas de diferentes lugares, de la diáspora, como le decíamos en el capítulo anterior, la diáspora de allá, de Siria, de Babilonia, de diferentes lugares, cómo se estaba comportando la iglesia. Cómo se estaba comportando la iglesia, en qué momento estaban, sabíamos y lo comentamos en la clase, el capítulo anterior, donde los romanos exiliaban, sacaban del pueblo de Israel, donde ellos gobernaban y estaban pasando 1001 y todo ocurría en el pueblo de Israel. Y en ese sentido, y yo meditaba y decía, bueno, a Santiago le llegaron muchas cartas de lo que estaba ocurriendo en la iglesia y todo eso. Y él empieza a meditar y empieza a escribir este primer capítulo de esta epístola, de esta carta. Y empieza a hablar y empieza a decir que tengan por sumo gozo. Empieza a hablar y empieza a decir que tengan por sumo gozo cuando estén en las diversas pruebas. Me imagino que la palabra que más se repetía en esas cartas que le llegaban al apóstol Santiago, al obispo, al pastor, estamos en las pruebas, estamos en las luchas, estamos en las dificultades. Y yo creo que lo que más se repetía, porque es terrible, y creo que es terrible vivir lejos de su tierra, lejos de donde ellos adoraron a Dios siempre, donde siempre estuvieron junto a Dios y donde iban al templo y alababan su nombre, o en la sinagoga, están en un lugar totalmente distinto donde se alaban otros dioses, donde se alaban otras deidades, donde se hacen otras costumbres. Es muy difícil. Y el apóstol le dice, tengan por sumo gozo, como dándole ánimo, como que dándole fuerza, como que dándole el apoyo, como hoy decimos, el apoyo moral, tal vez de ahí de Jerusalén, hacia todas las iglesias que estaban puestas en otros lugares. El apoyo, tengan por sumo gozo. Y dice, sabiendo que la fe produce paciencia. Yo escribí aquí, la fe, hay un premio para la fe. Hay un premio para esa constancia en Dios. Cuando estamos en gozo, cuando estamos en el sumo gozo,
Dice el libro de Jeremías, si no me equivoco, dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías. Cuando creemos... ¿Jeremías? Nehemías. Nehemías. Gracias, hermano Andrés. Nehemías. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Debemos creer que, como lo dice la palabra más abajo, que hay un premio para esa paciencia, para el esperar, paciencia dijimos que era esperar con sacrificio, esperar con la prueba. Eso es paciencia, esperar con sacrificio. Y imagino, y siempre vuelvo al contexto, de la palabra, qué diversas pruebas habían en ese tiempo, qué diversas pruebas habían en aquel tiempo, perseguido, muchos mártires cristianos, muchos hombres de Dios muertos por lo que hablábamos anteriormente, por los judíos que no querían que esto se siguiera esparciendo, que se siguiera agrandando el evangelio de Cristo, que era el evangelio de Cristo, eran cristianos, seguían a Cristo. Y por eso el apóstol decía, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando lleguen diversas pruebas. Hoy nos dice a nosotros, no sé cuántas dificultades, los que están viendo este programa, o a los que estamos acá, no sé cuántas pruebas han venido, cuántas luchas han venido, pero el apóstol nos dice, tener por sumo gozo, tener por sumo prueba. El pastor decía, es cierto, cuando tenemos el Espíritu Santo todo es más llevadero, todo es más asequible, porque tenemos el respaldo del Espíritu Santo. También tomé el otro versículo abajo en el 8, el hombre de doble ánimo. El hombre de doble ánimo, dice, es inconstante en todos sus caminos. Vuelvo al contexto. Judíos apretando, judíos llevando contra la pared, llevando a los detenidos, a todos los hombres, y uno tiene que ser de una sola línea. Ellos tenían que ser de una sola línea. Si a los cristianos los llevaban detenidos, ellos tenían que tener por fe y siempre que Cristo era su Salvador. Que Cristo era su Salvador. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La palabra de Dios dice, ¿somos o no somos? Ese es el contexto que lo llevo yo. El contexto, fueron encarcelados muchos cristianos, pero ahí, en ese medio de la prueba, en medio de ser arrestado, de ser tal vez sacrificado, de ser apedreado, ellos nunca negaron a Cristo. Y el apóstol Santiago les dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso debemos seguir un solo camino, y este se llama Jesucristo. Jesús es el camino, lo hablaba el otro día en un estudio. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre. Él no es que traiga el camino, Él no es el que trae la vida, Él no es el que trae la verdad, sino que Él es el camino. Él es el camino. Él no nos presenta un camino, sino que Él es el camino. Yo lo vi así en el contexto en el momento que escribió la carta el apóstol. Muchas dificultades, muchas persecuciones, mucha dolencia, mucha desesperación, mucha tristeza, porque al salir de su país, a irse a otro país, hay mucha tristeza, hay mucha angustia. Pero el apóstol les dice, hermano mío, tened por sumo cuando halléis en diversas pruebas. Y el último versículo que me llamó la atención, el hermano que es humilde de condición. El hermano que es humilde de condición. La humildad es una condición del ser humano cristiano. La humildad es una característica del cristiano. La condición de humildad es una característica del ser humano cristiano, porque tiene a Cristo, y el Cristo nos enseñó humildad a cada uno de nosotros. Usted no va a ver humildad en una persona, y si la tiene es a conveniencia, pero el cristiano tiene la humildad que le enseñó Cristo, y esa es una verdadera humildad. Filipenses
Si no me equivoco, dice de la humildad de Cristo. La humildad que nos enseñó Él, esa nosotros debemos tener, y esa humildad caracteriza al cristiano. Es una condición que debe estar en el cristiano, así como dijo, el fruto del Espíritu tiene un sinfín de frutitos chicos que complementan un fruto grande, así también la humildad. Debemos ser humildes en toda, en nuestra condición de humilde. ¿Por qué lo dice el versículo 9? Dice, el hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. Porque cuando es humilde, tiene a Cristo en su corazón, pero cuando está en la exaltación arriba, no se acuerda de mucho de Cristo, pero dice que tiene que gloriarse en Cristo, porque está en su exaltación, tiene que gloriarse siempre en Cristo. Y el que está arriba, cuando esté abajo, tiene que gloriarse también en Cristo. O sea, en otras palabras, está diciendo que en todo momento debemos gloriar a Cristo. Arriba, abajo, debemos gloriar siempre a Cristo. Yo lo vi así, este pasaje, porque lo vi en el contexto donde escribió un momento, un periodo de la historia de Israel donde muchos fueron exiliados, muchos fueron muertos, muchos fueron sacrificados. Lo decíamos en el capítulo anterior, vemos a Esteban, vemos a Pedro. Pedro fue crucificado al revés y fue crucificado por los judíos. Esteban fue sacrificado por los judíos. Y así muchos fueron sacrificados por los judíos. Y el apóstol Santiago en ese sentido fue valiente al tomar la iglesia en Jerusalén y decir, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando hallé en diversas pruebas. Fue un valiente al tomar en ese tiempo la decisión de tomar la iglesia. Y como lo decía nuestro hermano Andrés, él no se vanaglorió de ser el hermano de Jesús, no se vanaglorió, sino que, como lo decía el capítulo 1, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Humildad. Y la pregunta que me hago yo a mi corazón, ¿tendremos esos principios en nuestros corazones? ¿Tendremos esos principios de humildad, de sabiduría? ¿Tendremos esos principios? Porque, como lo decía en el capítulo anterior, decía que hay que volver a los inicios. O despertar eso, de decir, ya humildad, despierta, porque debe estar en nuestros corazones, somos hijos de Dios. Debe estar el Espíritu Santo en nuestras vidas. A lo mejor están durmiendo, no sé, hay que despertarlo, no sé, zamarrearlo, no sé. No sé. Estará esos principios, son principios que el Señor nos enseña. Cuando yo acepté a Cristo, cuando nosotros aceptamos a Cristo, esos principios ya están instalados en nuestras vidas. Es parte de nosotros. Debe ser parte de nosotros. Tener el Espíritu Santo debe ser parte de nosotros ya. Debe ser parte de nosotros. El otro día hablábamos con el pastor Guillermo y le decía, cuando la fe sin obra es muerta. Y yo le decía, la obra debe estar ya instalada en nosotros. Es un paquete completo, le decía yo. Es un paquete completo, ¿se acuerdan? Es un paquete completo. La fe sin obra es muerta. Ese paquete debe venir completo. Porque Cristo ya está morando en nosotros. Ya está. Lo que es cierto que yo creo que se va durmiendo eso. El ejercicio corporal para nada aprovecha. Dice la palabra del Señor, el apóstol dice, el ejercicio corporal para nada aprovecha. Pero el ejercicio interior, eso da vida y vida, ¿cierto? O sea, por lo tanto, lo que nos dice el apóstol, debemos ejercitar lo interior, no lo exterior, lo interior de ejercitarlo. Pero cuando no hacemos piedad, no hacemos caridad, no nos preocupamos del otro, como que se va muriendo, durmiendo, todo eso es lo que tenemos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está durmiendo ahí, está durmiendo. Y el apóstol nos enseña, a través de este versículo, de este capítulo, que debemos despertar, despertar, volver a los inicios. No machacarnos ni decir palabras cuando estemos en las pruebas, pero ¿por qué? Y cuestionar y preguntar a Dios, ¿y por qué aquí? ¿Por qué allá? No. Sumo gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Amén. Que
Dios bendiga a nuestro hermano Francisco. Y cuánta verdad, cuánta verdad. Quizás en el tiempo en el contexto histórico, en el tiempo que se vivió, todo esto, la dispersión, de la manera que ellos eran tratados, de la manera que ellos se encontraban, eh, el apóstol les dice, tened por sumo gozo. Hoy en día nosotros, quizás de la manera que nos reunimos, de la manera, a lo mejor, hoy en día no, a lo mejor no somos tratados de esa manera, o a lo mejor en esa magnitud, pero hoy en día en la manera en que nos estamos congregando, en la manera en que hoy en día nos estamos edificando unos a otros, quizás de esta manera, eh, o las pruebas que nos encontremos, o lo que sea que estemos pasando, el Señor también nos dice a nosotros que tengamos por sumo gozo. En conclusión, podemos decir que el apóstol nos alienta a través de esto, nos anima a que no decaigamos, a que no bajemos los brazos. A lo mejor se vienen situaciones más difíciles de las que podamos estar viviendo ahora. A lo mejor se vienen cosas quizás para la iglesia un poco complicadas, pero el Señor nos anima a que sigamos una línea, que miremos a Cristo por sobre todas las cosas, que nuestra fe esté siempre intacta, que tengamos paciencia, que no nos rindamos, que suframos, pero que no nos rindamos, sino que sigamos siempre adelante. Que el Señor nos pueda bendecir, que el Señor nos ayude, como he dicho, que Dios tenga misericordia de mi vida y que podamos seguir aprendiendo. Cada día aprendemos de la palabra, cosas que a veces ni nos imaginamos, pero cosas que son tan relevantes, tan edificantes para nuestras vidas. Amén. Que Dios le bendiga, pastor, y gracias por la oportunidad. Bueno, amén, Dios le bendiga, hermano Andrés. No sé si alguien más tenía algo que decir, pero yo voy a decir algo y ahora darle el cierre. Y hermano Andrés también tiene que decir algo. Algo que de todo lo que se ha hablado hasta ahora, y como hemos dicho en este estudio, tratar de llevar todo esto al día de hoy, ¿ya? Y hasta hoy, hasta ahora, ya estamos ya empezando ya muchas cosas a lo que al hoy, ¿cierto? De lo que me faltaba decir que escribí también lo que dice nuestro hermano, y también dijo el hermano Francisco, también mencionó un poco, es que en la prueba somos todos iguales, o sea, se acaba la diferencia entre el rico y el pobre. En las pruebas somos todos iguales y muy rápido, pero muy cortito. Cuando ocurrió la inundación acá en Ligantén, por ejemplo, y se empezó a repartir ayuda, sea la situación que fuera, todos necesitaban un plato de comida. Y ahí se terminó todas las diferencias que había y la soberbia entre uno al otro, en mirar de una forma, porque aunque el pobre es humilde, pero no todos los pobres son humildes, o sea, también se ponen soberbios y se ponen altaneros o enojados también por el menosprecio del rico, y ahí empieza la cosa, el uno con el otro. Pero en la prueba, cuando se salió el río y se inundaron las casas, todos necesitan un plato de comida, porque todos son iguales. Entonces, creo que aquí lo que nos queda tratar de enseñar también es eso. Y se revela, como decía nuestro hermano al principio, en la sesión anterior, nuestro hermano Luis, se revela lo que está en nuestro interior. En las pruebas también se revela, como decía también nuestro hermano Andrés, también lo dijo, ¿cierto? Que nos examinamos a nosotros mismos, es como lo que hace la prueba, pero se revela lo que está en nuestro interior, lo que realmente somos. Ahí se revela, ahí se sabe realmente qué es lo que somos. O sea, si todavía somos medio tambaleques, todavía somos de doble ánimo, si todavía nos extraviamos del camino, aquí se revela lo que realmente somos. Y lo otro que quiere decir que, como vuelvo a insistir en lo mismo, creo que es importante, es muy especial este libro, y lo que acaba de decir nuestro hermano Andrés, lo que se puede exponer, es muy especial. ¿Qué pasa? Mucho enseña la doctrina. O sea, la doctrina básica era el Espíritu de Dios, eran los frutos del Espíritu, enseñan esa parte, y se lo enseñan a los hermanos, y vayan ustedes, y ustedes enfrenten como puedan las pruebas. O sea, y cuando dice que oren por alguien, porque nos piden orar para que oremos por alguien. Nosotros ya vamos a orar, usted tenga fe, y listo. Pero aquí Santiago va más allá, y me hacía un poco a lo que decía nuestro hermano Francisco, que todos llegaban de vuelta a estas cosas, a estas cartas, a estas cosas a Santiago, diciéndole,
pero ¿qué hacemos ahora? O sea, nosotros nos dijeron que el Espíritu Santo íbamos a tener gozo y que teníamos que tener fe y nada más. O sea, en cambio, Santiago va de vuelta y da una guía completa. O sea, él, dice- él empieza y dice, da una guía completa. Y la guía completa es lo que acaba de exponer los hermanos que nos pueden estar escuchando y después lo puedan volver a ver el video. Da una guía completa de qué tenemos que hacer. Y si ustedes se dan cuenta, y yo creo que va a salir mucho, si ustedes empiezan a ver todos los verbos que aparecen en Santiago, dice, piensa así, y haz esto, y no hagas esto, y haz esto otro. Da toda una guía completa de qué no tenemos que hacer y qué tenemos que hacer. Y eso no es una cualidad de este libro que no es igual del otro. Los otros libros enseñan y dan doctrina y mucha doctrina. Y muy importante, la base, ¿cierto? Como decíamos, la misma doctrina, la misma Biblia. Pero este libro te da y te dice esto y esto. Y si lo haces de esta forma, te vas directo a que no recibas nada de parte de Dios. Como decía nuestro hermano, doble ánimo, nada de parte de Dios. Entonces, da como una base completa. Y quiero terminar para ya dejar a los hermanos, pero quiero terminar que cuando estaba hablando de nuestro hermano Andrés y estábamos hablando de la sabiduría, llegó a mi vida esta parte de 1 Corintios, capítulo 1 y 2, que habla de la sabiduría, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Y después en el 2 sigue hablando de proclamar a Cristo crucificado. Y después dice la revelación del Espíritu de Dios. Y solamente un versículo que quiero leer, que dice en 1 Corintios 2, 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria. De esa sabiduría hablamos. Sabiduría de Dios, sabiduría que viene por el Espíritu de Dios. De esa sabiduría, pero esto comparte mucho con lo que decía nuestro hermano Andrés, lo que a él les ponía. Madurez, la alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, la sabiduría de lo alto. ¿Ah? Muy importante entonces que la base que entregaba Pablo se complementa con lo de Santiago. O sea, este libro es totalmente un libro que complementa la doctrina bíblica. Amén, eso solamente. Amén, nuestro hermano Luis, ahí levantó la mano primero que el hermano Francisco, pero no sé si el hermano Francisco quería algo de ahora o ya, hermano Luis. Amén. Amén, pastor. Era, bueno, sobre lo mismo que usted ahora último está hablando, de sobre la sabiduría. Nuestro hermano Andrés lo mencionó, dijo que la sabiduría no es tener conocimiento. Amén, Señor nos ayude. Sino que claramente es poder saber aplicarlo. Saber aplicar el conocimiento. Amén. Y yo noté aquí un poco que la sabiduría no es conocimiento, sino saber diferenciar y discernir lo bueno de lo malo, lo que es justo, lo que es injusto y cuándo estamos fallando o no. Señor, ayude, amén. Y esto de sabiduría, amén, la sabiduría que viene de Dios. El título que tenemos, no sé, lo que tiene Reina Valera, dice la sabiduría que viene de Dios. Amén. Y eso va dentro de lo que mencionaba el hermano del Espíritu Santo morando en nosotros, que nos da sabiduría para afrontar todo esto. Y lo que menciona cada versículo, yo noté aquí que de la duda. Ser sabio cuando dudamos. Cuando hay duda, ¿qué debemos hacer dentro de la duda? Confiar. Confiar en el Señor. Ver cómo afrontamos nuestra duda, porque la duda viene en algún momento de nuestra vida, pero ver cómo la afrontamos. Amén. Y dentro de eso encontré un versículo en Judas, capítulo 1, versículo 22, dice, y a algunos que dudan, convencerlos. Señor, nos ayude. Amén. Porque hay dudas, ahí van a ver quienes duden. Nosotros hemos dudado en algún momento, amén. Pero podamos, con la ayuda del Señor, poder convencer a aquellos que dudan. A aquellos que tienen dudas, que dicen, por ejemplo, ¿qué significa esto que mencionábamos? De cómo tener gozo en medio de la prueba. ¿Cómo podemos nosotros ser pacientes, como decía el hermano Andrés, de sufrir sin rendirse? Que eso es paciencia. Ser sufrido, el Señor nos ayude. Y dentro de eso también estaba en Romano, y podemos ver que hay un complemento ahí, como también lo mencionaba el pastor Guillermo,
de que esto va a una relación, dentro de todo lo que va enseñando, es una relación que hay dentro de todo. En Romanos, Pablo dice que debemos ser sufridos. En Romanos capítulo 12, hablando sobre los deberes cristianos, él dice esto, en 12 versículo 11, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Amén? Y ahí vemos otra relación que hay entre Pablo y acá Santiago, amén, que muchos dicen, como mencionaba usted en el capítulo anterior, que algunos dicen como que se contradicen ellos entre Pablo y Santiago, y vamos viendo que ellos, todo lo contrario, se complementan. Amén. Y eso, sabiduría, que vamos a tener sabiduría que viene de Dios ciertamente, cuando tenemos dudas, cuando está la prueba, cuando necesitamos paciencia, amén. Cuando hay un doble ánimo en nosotros, ser sabios y poder rogar al Señor que derrame sabiduría en nuestra vida para poder discernir esto y diferenciar y decir, no, yo estoy errando, yo me estoy equivocando, estoy haciendo algo mal, no estoy siendo humilde, amén, no me estoy exaltando en cosas que no me convienen y no estoy siendo humilde cuando, como decía aquí el último versículo, todo esto va a acabar. Para los ricos le dice una advertencia, le dice, pero se marchitará el rico en toda su empresa, porque así como pasa, sale el sol, dice, con calor abrasador la hierba se seca. Todo lo que hay en este mundo va a acabar en algún momento. Debemos ser sabios, poner la mirada ciertamente en lo alto, en lo eterno, en nuestro Señor. Amén. Eso, Dios les bendiga. Amén. Entonces, ya, no sé si ya estamos por casi finalizar, no sé si alguien más quiere decir algo, pero creo que se entendió, bueno, hermoso lo que nos dice, y esto tiene un parecido completamente a la prueba que estamos pasando hoy día como pandemia, como iglesia, como decía nuestro hermano Andrés, cuando él preguntaba, no sé si esta sesión o la anterior, cuando decía si estamos en persecución o no, viviendo en persecución, en la sesión anterior. Y se parece mucho a lo que va a tener que está enfrentando, está empezando a enfrentar la iglesia o ha enfrentado y no se ha ido a enfrentar, y lo que va a enfrentar más adelante. ¿Cómo vamos a enfrentar realmente esto? ¿Igual que todos los demás? ¿O lo vamos a enfrentar con gozo? ¿Lo vamos a enfrentar con la guía de la sabiduría de Dios, pidiendo sabiduría a Dios? ¿Va a haber fe realmente verdadera, sin dudar? ¿O vamos a seguir vamos a ser humildes? ¿O vamos a enriquecernos? Pensar que está todo bien, que estamos ricos y de nada tenemos necesidad. Como dice también ahí la iglesia lo dice, ¿cierto? Porque eso también podemos decir, no, pero si está hablando del rico, no me está hablando a mí. Pero muchas veces no son los que hemos ricos también. También nos quedamos ricos. Que nada, no tenemos necesidad de nada, estamos todo bien, está todo bien. Pero si no, no hay nada malo en la iglesia, no hay nada en mi vida, no hay nada malo. Estoy bien, estoy santo, estoy perfecto y ya listo. Pero es realmente así. Pero cuando viene la prueba, ahí nos tambaleamos completamente. Y realmente nos damos cuenta que necesitamos más del Señor. Yo creo que, sobre todo, este libro y, bueno, todos, la palabra del Señor nos hace entender que, como hablamos una vez con el hermano Francisco, yo creo que nosotros los que estamos aquí los cuatro, siempre los miércoles también hemos hablado, la necesidad de Cristo. Que el Señor nos abra nuestros ojos a la necesidad de Cristo. Amén. Dios le bendiga. Ya estamos terminando. ¿Algo más que decir, hermano Andrés? ¿O estamos ya? Y complementar un poco en la introducción, cuando hablaba usted, pastor, y me quedó muy grabado, Apocalipsis 3:1. Voy a leer la parte de abajo del versículo. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. ¿Por qué lo digo? Porque la iglesia en el tiempo que fue escrito estaba sufriendo, como decíamos, la persecución y todas las pruebas y todas aquellas cosas. Y los cristianos que de verdad servían a Cristo estaban sufriendo con todas aquellas cosas
quizás como decía nuestro hermano Francisco, a lo mejor le llegaban cartas a Santiago, no sé, y estaban sufriendo con todas aquellas cosas. Hoy en día, que tal vez no tenemos esa misma persecución que tenían ellos, hoy en día que de alguna manera podemos predicar el Evangelio, que de alguna manera podemos decir a los demás, tenemos nombre de que vivimos, más que el nombre de nuestra denominación, más que el nombre de la iglesia en la cual nos congregamos, tenemos nombre de que realmente vivimos y creemos, y le creemos, pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos haciendo que ese nombre del que vivimos esté realmente vivo aún o no esté totalmente vivo? ¿En qué etapa de cristiano nos encontramos? ¿Somos principiantes o ya vamos bien avanzados? ¿Cómo nos encontramos nosotros para poder predicar a los demás? Quizás yo me hago estas preguntas a mí. ¿En qué etapa me encuentro yo? ¿Soy capaz de mi trabajo demostrar que soy un cristiano? ¿Soy capaz de no tener, como vamos a ver más adelante acá en el libro de Santiago, de no hacer excepción? Yo que trabajo con gente y por la misericordia del Señor tengo gente a cargo, ¿soy con todos iguales o con unos más, con otros menos? Mi manera de comportarme, mi manera de tratar a las personas es digno de un cristiano o velo por mí nomás y no me importa lo demás. Un montón de cosas, pero lo importante es que cuando el Espíritu de Dios está en nuestra vida, Él nos ayuda y Él nos ayuda a entender y nos ayuda a comprender muchas cosas. Me queda claro que aunque esté en medio de la prueba, en medio de la dificultad, mientras el Espíritu de Dios esté en mi vida, podamos tener gozo, podamos tener esa paciencia, que a veces cuesta, a veces nos rendimos en medio del sufrimiento, pero nos dice hoy la palabra que suframos sin rendirnos, sabiendo que Cristo viene pronto, que su venida está ya inminente, su venida está a las puertas, y esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Dios les bendiga. Amén. Dios le bendiga. Entonces, gracias hermano Andrés por el tema del día de hoy. Gracias hermano Luis, gracias hermano Francisco. Y ya el próximo tema me parece que le toca al hermano Francisco, ¿cierto? Para la próxima sesión, Cortando las pruebas. Sí, soportando las pruebas. Va a ser un poco la continuación, y bueno, el libro en sí es todo de una continuación. Y como hablábamos, es muy importante lo que decía mi hermano Andrés, que hablaba al final, esto es algo personal, ya ir a terminar, pero algo personal. Si las 7 iglesias fueran por tiempo, yo creo que estamos justamente en el tiempo que mencionamos. Estamos precisamente, la iglesia está pasando precisamente con este tiempo, el tiempo del sueño. Y fue algo personal para mi vida. Yo he podido estudiar, aunque sea un poquito, no soy tan estudioso ni nada por el estilo, pero viendo el tiempo que estamos pasando hoy en día, sí, sí, pero la iglesia de la Odisea también es como que estamos viviendo este tiempo, pero yo creo que estamos ahí, en el tiempo de una iglesia que se ha dormido, y una iglesia de que esta pandemia es para empezar a despertar, y si no despertamos van a venir muchas más cosas, y si no empezamos a despertar, empezamos a hacer lo que dice Apocalipsis 3 y lo demás, no somos vigilantes, el Señor va a venir y nos va a encontrar durmiendo. Es lo que yo, por mi parte, de forma personal, lo creo. Yo creo que ustedes también le pueden compartir un poco lo que le estoy diciendo. Pero va a venir el Señor, va a venir su arrebatamiento y nosotros nos va a encontrar a todos durmiendo en la iglesia. Porque la iglesia se ha adormecido. Y algo que Calco dice el hermano Andrea al final, es que aunque la otra iglesia estaba con pruebas y Santiago le mandaba estas cartas, en medio de la persecución había un avivamiento, había un poder de Dios, había un poder del Espíritu Santo, era una iglesia llena del Espíritu Santo. Y hoy en día no está esa persecución tan grande, teníamos todos para poder llenarnos del Espíritu Santo, está todo a la mano. Y en vez de eso estamos durmiendo. Y digo, estamos durmiendo no voy a involucrar a la iglesia, a mi iglesia o lo demás, pero por mi parte personalmente lo digo. Estamos durmiendo. ¿Ah? Entonces, hermano Francisco, para terminar. Se escucha una voz de fondo de mi papá que está hablando acá.
No, lo que decía usted último. Pensábamos que esta pandemia iba a ser perjudicial para el mundo, perjudicial, y que lo es a lo demás. Iba a ser perjudicial para el mundo, pero al parecer ha sido perjudicial para cada uno de nosotros, para la iglesia en sí, porque como usted dice, lo hemos dejado estar, nos hemos acomodado en vez de incomodarnos, sino que lo hemos acomodado a las circunstancias, a todas las cosas. No, si, ¿qué voy a ir si no estamos haciendo servicio? Pero ahí quedamos. Como que pensamos que el servicio lo llenaba todo, como que el culto lo llenaba todo, como que el servicio en sí en la iglesia lo llenaba todo. Y no es solamente el culto de la iglesia, sino que es la oración, es la sacrificio, es el compartir con los demás, amar al prójimo, es todo, pero no es solamente el culto. Ah, nos vamos al culto, ya, listo, ahí quedamos. Pero no es el culto, no es todo. Y como lo decía nuestro hermano Andrés, nuestro culto real es afuera, no adentro de la iglesia, es afuera, afuera. Ya es nuestro culto real, nuestra adoración real a Dios. Si queremos mostrar a Cristo, tenemos que ser, como lo decimos siempre, el reflejo, el espejo de Él. Que Cristo se fije en nosotros y nosotros reflejar a Cristo al mundo. Y yo creo que eso es lo más perjudicial de todo, que esta pandemia de perjudicar, que lo perjudicó al mundo, ha perjudicado también a la iglesia. Y como lo decimos siempre, la iglesia no es la iglesia, las cuatro paredes, las tablas, al techo, ¿no? Sino que la iglesia somos nosotros. La iglesia somos cada uno de nosotros. Despertemos, dice, no sé si el apóstol Pablo dice, despiértate. No dice despierta, algunos dicen despierta. No, despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Debemos despertarnos, no que esperar que alguien nos venga a despertar y no, despertarnos cada uno de nosotros. ¿Cómo se hace eso? Como decía el mensaje de día, pidamos sabiduría a Dios. Amén. Amén. Yo le bendiga entonces, le bendiga su vida. Mire, me está hablando el hermano Francisco ya terminando. Buscaba un versículo aquí que lo he escuchado, pero mire, dice, 1 Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Eso es lo que debería ser la iglesia, ese es el propósito y lo que hoy día nos va a llevar. Todo el libro de Santiago nos va a llevar a esto. ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia? Dice, cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, no del dormido, no de cualquier, el Dios viviente. Si Dios está vivo, dice Dios no es Dios de muerto, dice su palabra, sino que es Dios de vivo. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios no es Dios de muerto, sino de vivo. Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y después habla del misterio de la piedad. Amén. Maravilloso. Pero, ¿somos columna y baluarte de la verdad? Hablábamos del mismo Jacobo que era columna, ¿cierto? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si después fuera a buscar, no sé, lo fueran, pero ¿qué es baluarte? ¿Ah? Pueden entenderlo. Pero el valor, ¿cierto? Columna y baluarte de la verdad. Ya queremos terminar, pero creo que ese versículo que el Señor pone en mi vida y que ustedes también puedan compartirlo. ¿Ah? Para terminar, hermano Francisco, decía que decía algo. No, cortito, cortito. Yo sé que debemos llegar a ser como Cristo, dice la palabra del Señor, debemos llegar allá, esa es nuestra meta, ¿cierto? Llegar a ser como Cristo. Pero deberíamos empezar por ser el ejemplo del apóstol Santiago para nuestra vida. Él dando consejos y instruyendo a la iglesia a seguir fiel, a pesar de todas las cosas, a seguir fiel. Deberíamos ser como Santiago. Deberíamos ser como Cristo, dice la palabra del Señor. Pero pensemos, como dijo el apóstol Pablo, si no pueden ser imitadores de mí, o sea, imitadores de Cristo, sean de mí. Deberíamos llegar a ser como el apóstol Santiago. Eso. Amén. Eso. Hermano Andrés, ¿quiere decir algo para terminar? Baluarte
Baluarte, cortito. Sí. Lo busqué. Ya. Construcción o recinto fortificado para resistir ataques enemigos. Ay, ay, ay. Sí, lo vi. Justamente lo que el Señor nos está hablando hoy día. No, si el Señor sabe por qué hace las cosas, ¿ah? El Señor sabe por qué pone esas palabras en nuestras vidas. ¿Somos eso? Yo creo que si no somos de doble ánimo y somos inconstantes, no seremos nunca columna. O sea, me imagínate una columna ahí que me hace tambalea y se cae con cualquier cosa. Entonces, columna y Baluarte, y cuando vengan todas estas chanzas, cuando vengan todas estas pruebas, ¿qué dice nuestro hermano Andrés? ¿Qué es lo que decía de Baluarte? Soporta, ¿o no? ¿De Baluarte qué decía hermano Andrés? Se le perdió. Ya para terminar. Amén. ¿Qué lo encontró? Aquí lo tengo. Sí. Aquí lo tengo, sí, que lo había sacado. Construcción o recinto fortificado para resistir ataques enemigos. Amén. Recinto fortificado para resistir el ataque enemigo. Recinto fortificado. Ayúdenos al Señor en este día. La verdad es que siento la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo está desarmando el recinto fortificado. Si es que no lo ha desarmado en muchas partes, como iglesia. Está desarmando ese recinto fortificado. Y lo que estaba tratando de hacer Jacobo, lo que está haciendo Santiago en esta epístola, en este libro, era de que eso no se desarmara, sino que se fortaleciera. Lo que un propósito de, no sé si ustedes lo sienten de la misma forma, pero que esa iglesia, ese cristiano, esa cristiana, no fuera uno solo, fueran varios, que dice hermanos, al mío, los hemos visto hasta ahora, una iglesia fortificada, una iglesia fuerte, una iglesia unida para resistir los ataques enemigos. Creo que hermoso lo que el Señor nos quiere hablar y nos va a dejar con harto más trabajo que poder hacer. Así que vamos a orar por la bendición al Señor. Ya, terminando ya. Muchas gracias, mi hermano. Esto está empezando. Así que no se apague el fuego, sino y que despertemos y no nos quedemos dormidos. Así que Dios les bendiga mucho. Oramos por la bendición a nuestro hermano Luis. Termine ya el servicio. ¿Eh? Amén. Antes de pasar a la oración, quería leer un versículo que dentro de lo que escucharon, hermano. En Habacuc, capítulo 2, dice, capítulo 3, versículo 2, dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Señor, nos ayuda. Oramos al Señor. Amén. Padre celestial, Dios mío, en el nombre santo de Jesús de Nazaret, Señor, rogamos su ayuda, Señor, en este día. Rogamos, Señor, sea usted derramando sabiduría en cada uno, Señor. Denos, Dios mío, espíritu de discernimiento para poder, Dios mío, diferenciar, Señor, de gloria. En estos tiempos, Señor, lo bueno de lo malo, poder enseñar, Dios mío, a su iglesia, lo bueno de lo malo y podamos cada uno mirar, Señor, analizar, Señor, nuestros corazones, Dios mío, y Dios mío, presentarlo delante de usted, Señor. Usted pueda, Dios mío, ver nuestros corazones y usted nos enseñe nuestros corazones, Señor, para poder, Dios mío, ver en qué estamos fallando, en qué nos falta, Señor, sabiduría, Padre eterno, en qué estamos dudando, Señor, en qué estamos siendo de doble ánimo, Dios eterno, en qué no estamos siendo humildes, Dios santo. Señor, muéstrenos nuestro corazón, Señor, y ayúdenos, Señor, a cambiarlo, Padre mío. Sabemos que solo no podemos, Señor, que solo con su ayuda, que usted es quien cambia los corazones, Señor, que los transforma, que los limpia. Por eso rogamos, Señor, perdón, Dios mío, si en alguna de estas cosas, Señor, estamos constantemente haciéndolas, Padre Santo. Señor, en este día usted nos ha enseñado, Padre mío, a ser sabios. Ayúdenos, Señor, podemos escuchar palabras y quizás por años hemos escuchado palabras, Señor, y hemos leído por su palabra, pero ayúdenos y enséñanos, Señor, a ser sabios.
a poder diferenciar, Señor, a poder usar correctamente su palabra, no para nuestra conveniencia, no conforme a nuestra opinión, Señor, a la opinión privada de cada uno, Dios mío, sino conforme a lo que usted ha querido enseñar a nuestra vida. Señor, rogamos su amor, su gracia, derrame su bendición en cada vida, cada hogar, Señor, que ha de escuchar, Dios mío, este estudio, y sea usted mostrándonos, Señor, ayúdenos, Dios mío, a tener gozo en medio de esta prueba de la pandemia, Señor, de gloria, a poder ser sabio con nuestras familias, Señor, a poder enseñar, Dios mío, a nuestras familias, Señor, que quizás antes no lo hacíamos, cuando solamente nos conformamos con venir a la iglesia, Señor, y nada más, que entregarle a nuestro hijo, nuestra esposa a la iglesia, que la iglesia se hiciera cargo, Señor, pero en este tiempo ayúdenos, Señor, a que nosotros, cada uno, Padre mío, podamos ser sacerdotes, Señor, de nuestro hogar, poder dirigir, Dios mío, conforme a lo que usted quiere, Señor, nuestra vida. Rogamos esto, Señor, avive, Padre mío, avive nuestra vida. En medio de los tiempos, Señor, avive nuestro corazón. Avive su obra en medio de los tiempos, Señor de gloria, en la ira, Padre mío, en la pandemia, en la prueba. Acuérdese de la misericordia, de su santa misericordia, y en ella esperamos en este día. Rogamos todo esto, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Amén. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que me muestren mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro, si en el universo el grande soy yo.